Buenos días, amados, que la gracia y la paz de Cristo sea fluyendo o continúe fluyendo a través de su cuerpo en esta hermosa mañana. Yo creo que luego de observar un video así, todo concepto errado acerca de lo que es el aborto y esas cosas debe de ser erradicado de nuestra memoria. Amén. ¿Hay alguien en casa todavía? Amén. Pero no voy a hablar de aborto ni de esas cosas, no se preocupe. Lo quise traer a colación porque tiene que ver con lo que vamos a enseñar en esta mañana. Pero para que usted vea solamente la grandeza y la maravilla de Dios obrando en nosotros desde que caemos en el vientre de nuestras madres. Y le puse como título a este tema, linaje real. Diga conmigo, linaje real. Ahora dígale a alguien, tú eres del linaje real. Ahora dígaselo a usted mismo, dígase, yo soy del linaje real. Gloria al Señor. Quiero hablar de este tema porque muchas veces a nosotros se nos olvida nuestro verdadero origen y tenemos como origen algo que, valga la redundancia, no es nuestro origen. Y es necesario que nosotros recordemos. Le decía la semana pasada que traía palabras dulces, pero que el Señor no me permitió, así que voy a resarcir en esta mañana. No sé por qué el Señor, porque yo no estaba previsto a predicar hoy o a enseñar hoy, pero el Señor puso en su propósito eterno de que hoy yo estuviera aquí para compartirles parte de lo que no pude compartir la semana pasada, porque Él determinó que hablara de otra palabra. Espero usted la semana que pasó no se haya sentido ofendido o ofendida. Cuando hablamos, hermano, de linaje real, no podemos hablar de linaje sin antes hablar de lo que es nuestro origen, de lo que son los genes. Esto tiene que ver con los genes, tiene que ver con el ADN. Yo no voy a entrar en materia ni en profundidad de lo que son esas cosas porque son términos médicos y el interés de esta enseñanza no es mostrar sapiencia ni sabiduría humana, sino de poder edificar al cuerpo de Cristo. Pero si todos ustedes pasaron por una escuela y por una secundaria más y algunos por la universidad, algunos de ustedes son bioanalistas. Creo que la hermana Josefina es bioanalista, la hermana Fátima es doctora, algunos son maestros que en el currículo educativo de acá muchas veces el maestro de una área tiene que dar la de todas. Por lo tanto, usted ha tenido la oportunidad de estudiar esas cosas, de lo que es ADN, de lo que son los genes, de lo que es la genética, la biogenética y todo lo que eso conlleva. Dicho sea de paso, cuando la palabra habla de genealogía, está hablando de genética, de dónde nosotros provenimos. Y hay un capítulo en la Biblia que yo creo que en muchas ocasiones todos nosotros los hemos obviado. Vaya conmigo, hay dos libros de los evangelios que lo mencionan, pero yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas. Evangelio según Lucas, ¿ya lo tiene? Amén. Capítulo 3, verso 23 en adelante. Mateo 1 también habla de esto, de lo que es la genealogía de Jesús. Dice, vamos a leer, no lo vamos a leer todo, no se preocupe, yo sé que a usted no le gusta leer esta parte. Dice en Lucas capítulo 3, verso 23, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía en la carne, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, no de Juana. Juana me la empaté. Ella sabe. Hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Mataías, hijo de Semiel. Vamos a brincar todos esos versos para que usted vea de dónde viene esta genealogía. Vamos a ir al versículo 36. Dice, sigue hablando y dice, hijo de Cainán, hijo de Asfarax, debe de leer desde el 37. Hijo de Sen, hijo de Noé, hijo de Lamed, Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de
Malalael, hijo de Caín, de Cainán de nuevo. Hay un nombre que se repiten porque los judíos eran repetitivos en los nombres, porque ellos usaban los nombres por los significados. Dice, y termina diciendo, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En otras palabras, Adán, hijo de Dios. Ese es el linaje de Jesús en la carne. Ese es el linaje de donde proviene todo. Si usted lo lee después y estudia, se va a dar cuenta que ese es el linaje de donde que Dios usó para traer al Cristo a la tierra. Era el linaje natural para traer a Jesús, pero en ese Jesús venía el Cristo. Y si usted estudia detenidamente ese linaje, que no lo vamos a estudiar, usted se va a dar cuenta que hay diferentes tipos de personas con diferentes tipos de estilos de vida que Dios usó para traer al Cristo en la tierra. Dentro de ellos, Dios usó a una mujer llamada Rahab, que dice la Biblia que era una ramera. Usó también una mujer llamada Ruth, que era descendiente de Moab. Y cuando trae a la ramera, a esta ramera llamada Rahab, Dios lo que estaba haciendo con ella era añadiendo el linaje de los gentiles al linaje de Dios. Por eso es que dice que Dios nos hace uno en Cristo. Y cuando trae a Ruth al linaje, lo que está haciendo Dios con esto es conectando algo, una cuenta pendiente que tenía Abraham. Él le había prometido a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, esta mujer era hija de su hermano Lot, que se había ido a la tierra de los perversos, a Sodoma y Gomorra, por causa de una mentalidad. Siendo un creyente, este es un tipo de un creyente que es hijo de Dios, pero tiene una mentalidad en lo natural. Eso es lo que la Biblia llama el creyente carnal. No es una persona que vive pecando, es una persona que todo lo asocia a lo natural, que lee la Biblia y la entiende en el contexto solamente de su persona y de lo que está viviendo, y no en lo que en realidad no puede ver a Cristo en ella. Y aunque él no era hijo natural de Abraham, Lot, pero conforme a la cultura, al morir su hermano, el hermano de Abraham, y al morir el padre de Abraham, este hombre pasaba a ser hijo de Abraham. No en la carne, pero era hijo de Abraham. Lo que pasa es que él nunca vio a Abraham como padre, sino que lo vio simplemente como un tío. Y por esto, él usó el separarse de Abraham. Y al separarse de Abraham, Abraham intenta rescatarlo, intercediendo delante de Dios. Y aún así, en cierta forma, la operación fue un éxito, pero en cierta forma el paciente se perdió. Porque cuando sale, él muere. Saliendo, pierde su esposa en el camino porque la esposa miró hacia atrás. Y yo siempre digo que mirar continuamente al pasado nos convierte en una estatua de sal. Anote eso en su espíritu ahí. Dígale a alguien, mirar continuamente al pasado nos convierte en una estatua de sal. Prosiga hacia la meta. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, se pierde su mujer. Luego Lot, las hijas, al ver que ya Lot era muy viejo y que ya no se iba a volver a casar, ellas decidieron emborracharlo y cometieron lo que es un incesto con él, para ellas poder preservar descendencia de su padre, porque no tenían hijo varón. Y de ahí es que nace esta descendencia, de donde viene Ruth, la moabita, nace Moab. Y no voy a explicar eso a detalle, pero que usted entienda. Entonces, el hijo de Abraham en la carne, o el hijo político que se había perdido de Abraham, no el hijo, no me lo malinterprete, para que ahorita diga, Wilson dijo que el hijo de Abraham en la fe era Lot y no Isaac. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la justicia de Dios, de cómo Dios es justo, aun cuando somos injustos. De cómo uno que se aparta
y Dios luego vuelve y los reconecta al linaje. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces Dios usa una hija de Moab y la trae al linaje que fue Ruth y la casa con vos para tener, de ahí sale Isaí y de ahí sale David, el primer rey constituido directamente por Dios de Israel. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, un linaje que se había perdido, Dios lo rescata y lo injerta en el linaje de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Y así usted va a hacer, le estoy poniendo eso como ejemplo, para cuando usted vuelva a leer lo que es la genealogía del Cristo. Y así hay muchas personas que usted va a ver cómo Dios la va reconectando. El mismo Judá fue un hombre, no se puede mencionar esta palabra porque se va a subir este video a YouTube, pero si usted lee la historia de Judá, Judá hizo algo que era incorrecto delante de Dios con una de sus propias hermanas, y aún así Dios permite que el Cristo venga no de la tribu de otra tribu, sino de la tribu de Judá. ¿Hay alguien en casa todavía? Esto es para que hoy día usted y yo no nos sintamos que no somos dignos, aunque no lo éramos, de ser parte del linaje de Dios. Porque no se trata de usted, sino se trata de Dios. Hay alguien en casa y de un propósito eterno que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo. Y es por esto que Dios usa ese linaje. Y usted va a ver que hay gente que no eran ni del pueblo de Dios, ni descendencia de Abraham, pero Dios los usó para preservar el linaje que iba a traer, iba a dar a luz a Cristo en la tierra. Vaya conmigo al verso, quiero usarlo como verso central de lo que estoy hablando, a Salmo 139. Creo que lo mencionaba el video, pero vamos a leerlo. Salmo capítulo 139. El Salmo 139 está antes del 138, o después del 138 y antes del 140. Quería quitarla, que estaban tensos. Salmo 139, vamos a brincar al verso 14. Y léalo conmigo, dice: te alabaré, dice el salmista, porque formidables, maravillosas son tus obras, y estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Para que lo entienda mejor, en el original dice: cuando yo era un embrión, mis ojos te vieron y tú me estabas viendo a mí, Señor. Dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar algunas de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Repito el verso 16. Cuando yo era un embrión, mis ojos te vieron, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Este libro muchas veces se ha entendido que es el libro de la vida, que Dios tiene un libro allá donde escribió su vida. Usted sabía que ese libro es única, es simplemente el ADN y tiene que ver con los genes. Si usted estudia un poquito y usted lo sabe, usted sabe más que yo de eso, se va a dar cuenta que en los genes de la persona está escrito, hay mucha información de cómo va a ser ese bebé que usted vio antes de ser formado. Ya venía con unos genes que determinaban cómo iba a ser su color de piel, su color de ojo, su cabello, todo. Y esto no es cosa de hombre, esto es cosa que Dios, eso es tecnología de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Es decir, que Dios diseñó
usted no es un diseño errado, usted es un diseño de Dios. No importa, hermano, cómo usted vino a esta tierra, que usted es fruto de esto, fruto de aquello, que quiénes son sus padres. Lo importante es que Dios fue quien lo formó a usted. No importa si le falta o le sobra, Dios lo formó conforme a su propósito eterno. Y en su libro estaban escritas, en su ADN, estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y diga conmigo, sin faltar una de ellas. Si usted es de aquellas personas que en este tiempo está pensando y diciendo, no, pero si yo tuviese más de esto, o si yo tuviese menos de aquello. ¿Usted ha dicho eso usted a su persona en algún momento? ¿No hay forma de poner el fondo que te dije, hermano? ¿Usted en algún momento se ha preguntado eso y ha dicho, Señor, ¿y por qué no me hiciste más alto? ¿Y por qué no me hiciste más flaco? ¿Y por qué no me hiciste blanco? ¿Y por qué no me hiciste más moreno? ¿Y por qué no me hiciste los ojos amarillos? ¿Usted se ha preguntado eso? Cuando uno se hace esa pregunta es porque en nuestro interior hay lo que se llama falta de identidad. Entonces, si no me levante la mano para no avergonzarlo, pero si usted se ha hecho esa pregunta, es porque en ese momento, y si todavía esa pregunta persiste, en su corazón hay falta de identidad. Y es lo que vemos hoy en día en la humanidad. Por eso usted ve tanta gente acudiendo a cirugías estéticas. Por eso usted ve tanta gente forzando en los gimnasios. Y eso no está mal, que usted vaya a un gimnasio, se ejercite para tener salud, que usted coma saludable, eso está bien. Pero de ahí a hacer cosas que van más allá de ahí, que no tienen nada que ver con la salud, solamente para que usted no se siente bien como usted es o como Dios lo creó, eso se llama falta de identidad. Y voy un poquito más lejos. Yo pensé que eran dulces las palabras, pero excúsenme. Eso se llama rebeldía contra Dios. Hoy el mundo está en una forma donde todo lo que tiene es una rebeldía contra Dios. Dios dijo que lo original es la familia de varón y hembra, pero yo digo que no, que Dios se equivocó. Yo digo que la familia es cualquier cosa que vivan dos personas. Dios dijo que es esto, yo digo que es aquello. Y dentro de ello se está creando una cultura donde las personas no se aceptan a sí mismos. Usted sabe que la genética ha llegado tan lejos y va a llegar más. Incluso en países han puesto leyes para que ciertos descubrimientos no se han llevado a cabo. Porque ya se ha descubierto, la hermana Fátima me va a corroborar, de que se puede entrar en el ADN de una persona antes de nacer y modificar ciertos genes. En cierto punto esto es bueno, porque si una persona viene con una malformación, se puede extirpar y se puede librar de esta malformación. Aplauso aquí. Pero una mente no renovada va a usar esto para cosas que van en contra de Dios. Tanto así que ciertos países han prohibido que se hagan estos inventos, aunque ya están. Entonces mira hasta donde el hombre está llegando, constar de no aceptar la voluntad de Dios para su vida. Entonces, eso es decirle a Dios en cierto punto, porque vamos a ser justos, vamos a usar lo que es la justa medida. Si se usa en su justa medida para ciertas cosas, está bien la medicina. Pero de ahí a cuando traspasa los límites, estamos en peligro. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, se puede modificar incluso ya tu genética. Pero hay algo que no se puede modificar. ¿Por qué? Porque aunque se modifique tu genética, si tú eres expuesto a ciertos ambientes, tú vas a adquirir formas de otros ambientes. ¿Usted sabía eso? Entonces, por eso es que usted ve dos personas que son gemelos. ¿Verdad que sí? Son idénticos, tienen los mismos rasgos característicos, pero
Uno sale más odioso, el otro sale más alegre. Siempre que usted vea dos gemelos, usted quizás no lo va a poder identificar de físico, pero desde que uno habla o cómo actúa, ya usted se va a dar cuenta, este es el gemelo o la gemela fulana y este es el gemelo o la gemela fulana. Yo tengo varios amigos que son gemelos y tienen un homólogo. Y cuando yo los veo, yo no los saludo para no errar, porque hay uno dentro de los que tengo que es odioso. Entonces yo he intentado pensando que era el otro y vengo con mucho cariño y lo que me dice, ese es mi hermano, en vez de decir, tú eres amigo de mi hermano, no, me rechaza en ese momento. Entonces yo cuando lo veo, yo me quedo tranquilo, me hago de cuenta que no lo estoy viendo, y cuando es el verdadero, mi amigo, él me va y me abraza, me saluda. Pero el otro, cuando yo lo veo que me ignora, yo digo, ese no es. Así que si el que es me ignora, no voy a guardar rencor en mi corazón. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque aunque aunque lo intenten hacer perfecto, cuando usted se exponga a ciertos ambientes, la perfección no existe, solo en Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Es por esto que una persona se modifica una parte de su cuerpo y usted le da cuestión de días, o cuestión de meses, o cuestión de años, y esa parte que esa persona se modificó no se va a sentir conforme con esa parte que se modificó. ¿Por qué? Porque va a variar aunque usted mantenga la misma dieta. Entonces yo quiero que usted interiorice eso y diga, cuando le lleguen esos pensamientos, que usted no se siente bien con usted mismo, ese video está en YouTube, en el canal de la congregación, mire ese video y mire cuán maravillosas son las obras de Dios. Amén. O solamente lea el Salmo, que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo, y entienda quién es usted en Dios. Y lo vamos a ver hoy, quién somos en Dios, porque ahí estamos viendo la parte humana de quiénes somos, pero vamos a entrar en lo que en realidad somos nosotros, en lo que es diga conmigo de nuevo, el linaje real. A Jeremías capítulo 1, no lo busque, versículos 5 y 6 creo. El Señor le dice, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y esto cambia totalmente el concepto que tenía el salmista, que es poderoso. Pero vamos a ver algo. Al salmista Dios le dice, el salmista dice de Dios, cuando yo era un embrión, ya mis ojos te estaban viendo. Pero Dios le dice a Jeremías, antes de que entrases al vientre, ya yo te conocía. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jeremías, tu linaje no es un linaje terrenal. No es cuando naciste de papá y mamá, sino es cuando tú naciste de mí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Antes de usted caer en el vientre de su madre, ¿a dónde usted estaba? Si usted estudió biología, usted va a decir, yo estaba en mi padre. Ahora yo le voy a preguntar, antes de que su padre naciese, ¿dónde usted estaba? Ahí se cae la teoría. ¿Hay alguien en casa todavía? Dígale a alguien, antes de que tu padre naciese, tú estabas en Dios. Porque nosotros no procedemos, y lo vamos a ver, de papá y mamá cuando nacemos de nuevo, sino que procedemos de Dios. Una cosa es el Hijo del Hombre, nacido de José y María, y otra cosa es el Hijo de Dios, nacido directamente del Padre. ¿Hay alguien en casa todavía? Son dos cosas muy diferentes. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 1. Vamos a verlo por la palabra. Efesios capítulo 1. Yo quiero que si usted tiene nota, anote, porque yo sé que estoy hablando de algunas cositas que son un poquito profundas. Estoy tratando de no llevarlo a la profundidad, pero dejarle un pensamiento en indague. ¿Por qué? Porque esto es muy importante en los tiempos que estamos viviendo. Si usted no reconoce cuál es su identidad, usted va a tomar la forma de cualquiera. Por eso que la Biblia dice, no conforméis al sistema de este mundo,
No tomen la forma del sistema. Y cuando usted toma la forma de algo es porque usted no tiene forma. Porque usted es un ser modificable, movible. Y hablábamos la semana pasada de que estamos cimentados en Cristo, que es la roca inconmovible. Amén. Efesios capítulo 1, verso 3. Me encanta esta alabanza de Pablo. Dice: bendito sea el Padre, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, léalo para que usted lo interiorice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora se va a Dios más profundo. David dice: cuando yo era un embrión. Jeremías dice: antes de entrar al vientre de mi madre. Y ahora Pablo, que recibe una revelación mayor, dice: desde antes de la fundación del mundo. ¿Hay alguien en casa todavía? Es decir, que antes de que Dios fundase el mundo, ya usted estaba en Dios. Usted sabía que cuando Dios estaba fundando el mundo, usted y yo estábamos ahí con Él. Por eso es que Él lo dice: voy a hacer. Él dice: hagamos. ¿Hay alguien en casa todavía? Debemos de comprender quiénes somos en Dios, hermano, porque esto va a cambiar todo nuestro pensamiento de cómo vemos la vida. Antes de la fundación del mundo no se escogió, y mírelo bien, porque no dice nos escogió en otra cosa o nos escogió fuera de Él, dice nos escogió en Él. Es decir, que nosotros estábamos ¿dónde? En Él. Y ahí fue donde Él dijo, se vio en sí mismo y dijo: este pequeño ser diminuto que van a nacer en el año 1900 tanto, yo lo voy a escoger para que sea un profeta para las naciones. Yo lo voy a escoger para que sea un doctor. Yo lo voy a escoger para que sea un ingeniero. Yo lo voy a escoger para que sea un pastor. Yo lo voy a escoger para que sea esto y lo otro. ¿Pero para qué? Para que me represente a mí. ¿Hay alguien en casa? De manera que lo que usted hace en esta tierra no es para usted ganarse el pan diario, el pan de cada día. Es para usted representarlo a Él. Por lo tanto, donde quiera que usted va, si usted se ve desde el punto de vista natural, usted va a ver el hijo de José y María trabajando, sirviendo, estudiando. Pero si usted entiende quién usted es en Dios, usted va a ver a un hijo de Dios en una posición de dominio. Y esto es lo que la hermana Fátima decía en la despedida de la hermana Ana, que tenemos un espíritu superior. Ese espíritu no es nada más ni nada menos que el espíritu de Cristo que habita en nosotros. Por lo tanto, por eso es que dice la Biblia, como decía la semana pasada, que nosotros, usted y yo, somos embajadores del reino de Dios. Amén. Dios no te coloca en un lugar para simplemente que tú te ganes la vida y mantengas tu familia. Dios te coloca en un lugar para que tú lo representes y para que el reino de Dios sea acercado a la gente. Por eso es que dice la Biblia que se nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el misterio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Y yo añado, y no le estoy añadiendo las escrituras, sino que es así. Dios está en ti, Dios está en mí, reconciliando el mundo. Por lo tanto, debemos de sacar ese vocabulario de que si Dios hace, no, si nosotros hacemos en Dios. Porque ahora es Dios por medio de la iglesia. Por eso dice que Dios despojó a los potestades, a los principados y le quitó toda autoridad y le puso por cabeza ¿a quién? A la iglesia. De manera que donde usted está, aunque usted sea el que barre la institución, usted es la autoridad de Dios en ese lugar. Y esto no debe de llenarte de enorgullecerte, sino llenarte de orgullo. No te puede llenar de orgullo, sino enorgullecerte en Dios. No sé si me estoy enredando con la palabra, pero yo quiero que usted entienda lo que estoy diciendo. Una cosa es ser orgulloso donde usted esté y decir, no, porque yo soy venga, bárrame esa sala. No, yo soy un hijo de Dios. Mande a otro y para qué te contrataron. Eso se llama ser orgulloso.
Ahora, el orgullo que usted debe de sentir es Dios, es que no importa en la posición que usted esté, eso no le va a quitar a usted quien usted es en Dios. Por eso es que cuando Cristo se iba a humillar lavándole los pies a los discípulos, el verso dice, Jesús sabiendo quién él era y de dónde había venido y hacia dónde iba, no lo vamos a leer, entonces él se quitó la ropa y empezó a lavar los pies de los discípulos. Antes de tú entrar a tu trabajo, antes de hacer algo que tú crees que para ti es vil y menospreciado, primero piensa quién tú eres en Dios. Porque lo que tú eres, lo que tú haces no va a determinar, y suena un cliché, pero lo que tú haces no va a determinar quién tú eres, sino quién tú eres va a determinar con qué excelencia tú haces aquello que se te designa. ¿Hay alguien en casa? No es lo mismo ser un ingeniero cristiano que ser un hijo de Dios que está infiltrado como un ingeniero en una empresa. ¿Usted está entendiendo? Nosotros somos infiltrados. ¿Usted ha escuchado que alguien dice que cristiano de la secreta? Yo soy de la secreta, pero no cristiano, hijo de Dios. Porque Dios nos coloca como infiltrados, porque la gente nos ve a nosotros como humanos, pero no ve al Cristo que está en nosotros. Hasta que ese Cristo que está en nosotros, si nosotros lo permitimos, no se manifiesta a través de nosotros. Donde quiera que usted y yo vayamos, somos representantes de Dios. Y yo escribí esto aquí, no lo quiero perder. Dice, usted y yo no somos producto de una decisión de fe que tomamos un día. Al contrario, esa decisión de fe fue el resultado de una decisión tomada por Dios nuestro Padre en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Lo repito, usted y yo no somos producto de una decisión de fe tomada un día, porque usted un día dice que se convirtió, sino de una decisión que fue tomada por el mismo Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Él fue quien nos escogió a nosotros. Ahora, ¿cómo es que se da esto en nosotros? ¿Cómo es que se da que usted pase de ser un linaje terrenal a un linaje celestial? Eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, del cual la pregunta que nosotros muchas veces lo vemos como tonta porque viene de un maestro de la ley, pero es una de las preguntas que le da más respuesta y más sentido a lo que en realidad nosotros somos, que fue la pregunta que le hizo Nicodemo a Cristo, a Jesús, cuando le dijo que si era necesario él entrar nuevamente en el vientre de su madre para poder nacer de nuevo. Y el Señor le dice, no, el problema aquí, Nicodemo, es que no se trata de nacer de agua y sangre, sino nacer de agua y de espíritu. Porque el que nace de agua y sangre nace de una mujer, pero el que nace del agua y del espíritu nace directamente de Dios. Entonces, eso tiene que ver con la nueva naturaleza, tiene que ver con el nuevo pacto y tiene que ver con el nuevo linaje, con el linaje real del cual nosotros somos. Usted no se puede ver porque mire qué es lo que nosotros mayormente hacemos y lo vamos a ver ahora. Y tenemos que cambiar eso de nuestro vocabulario. Muchas veces nosotros nos martirizamos a nosotros mismos cuando no podemos vencer un obstáculo, cuando luchamos con un pecado, cuando vienen pensamientos del pasado a nuestras vidas y decimos, pero al final buscamos una manera de resignación, de decir, no, yo soy así porque mi familia es así. Porque a mí me decían que yo me parecía a un tío, a una abuela, a una prima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces buscamos refugio en esas cosas. Entonces nosotros estamos aceptando cuando decimos eso, que nosotros no somos del linaje de Dios, sino que somos del linaje terrenal del cual nosotros venimos. Nótese que al principio le decía que Dios lo que hizo, no fue que Dios usó a esa gente para traer a Cristo a la tierra, todo ese linaje, sino que Dios usó a Cristo para salvar todos esos linajes y conectarlo al linaje real. La ramera, hermanos míos, no tenía chance humanamente posible de ser conectada a ese linaje, de que su descendencia fuera conectada a ese linaje.
Ruth la moabita tampoco. Y así seguimos viendo, Judá tampoco, porque ese pecado que cometió era un pecado de muerte. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios obró en ellos para para conectar toda su familia al linaje de Cristo. Amén. No fue que, yo fui, gracias a mí, Cristo vino a la tierra, ellos dirían, no, sino que gracias a Dios, ellos cortaron con un linaje de maldición. Usted sabe lo que dice la Biblia y qué es la parte que mayormente nos quedemos. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 5, 8 al 10, dice que la maldición va desde la primera hasta la cuarta generación. Y mire lo que nosotros decimos, mire, hermano, esta enfermedad que yo tengo es porque una tatarabuela le dio cáncer, y a la prima y a la mamá de ella, y a mi abuela y a mi mamá, y así, y ahora, y hay gente que todavía no se ha enfermado y ya tienen la mentalidad de que un día van a morir de esa enfermedad porque una abuela de ellos le dio una enfermedad, y porque los médicos dicen, y es una realidad en el mundo natural, de que en la genética también vienen enfermedades, eso es normal. Pero si usted se ve como una genética natural, es verdad que esas maldiciones a usted y a mí nos van a alcanzar. Pero si usted entiende que ya usted y yo nacimos de nuevo, y de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, entonces esas cosas usted las puede cancelar en Cristo, y usted puede entender que lo que le aconteció a su abuela, a su tatarabuela, a su mamá, a usted no le va a acontecer, ni a sus hijos tampoco. ¿Sabe por qué? Porque usted ha cortado al entrar en el linaje de Cristo con un linaje real. ¿Sabes por qué el cáncer no te pudo matar? Porque tú no perteneces a un linaje natural, sino al linaje de Cristo. ¿Hay alguien en casa? ¿Todavía? Entonces, debemos de sacar de nuestra memoria, de nuestra mentalidad, y todo temor. Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa todo fuera, todo temor. Entonces, eso de que yo tengo diabetes porque mi abuela es diabetes, deje de comer pan y harina. Que yo sufro de la presión porque mi abuela era rabiosa, deje de rabiar usted también. Dice Yacer que eso no son maldiciones, sino patrones aprendidos. Entonces, ¿tú sabes por qué nos acomodamos? Porque nos gusta el pecado, nos gustan esas cosas, nos gusta el pan, nos gusta la harina, nos gusta pelear, nos gusta rabiar. Entonces, es más fácil decir que yo soy así porque mi abuela era así, a yo entender que ya yo no pertenezco a ese linaje y ser reconfigurado al linaje eterno. Entonces usted tiene que cambiar, es un cambio de mente. Por eso que arrepentimiento no es nada más ni nada menos que un cambio de mentalidad. Ya usted no puede pensar como usted pensaba antes. Usted tiene la mente de Cristo. Dígale a alguien, tú tienes la mente de Cristo. Por lo tanto, deja de pensar con la mente de tus padres. Piensa con la mente de Cristo. Por Dios. Usted sabe que cuando la Biblia dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, está hablando del hombre natural, que no está en consonancia con Dios. Pero la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si usted se une al Señor, entonces usted tiene la mente de Cristo. Usted decide si creer que usted tiene la mente de Cristo o si creer que usted tiene la mente de su abuela, que era chismosa. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces es cuestión de mentalidad, porque ya la naturaleza te ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces es cuestión de cambio de lenguaje, cambio de mentalidad. Cambia esa mentalidad, cambia ese lenguaje que usted tiene cotidiano y empieza a declarar el lenguaje de Cristo, el lenguaje de la fe, el lenguaje de Dios. Empieza a pensar con la mentalidad del Espíritu. El Espíritu que usted tiene en Cristo tiene una mente. Y con esa mente que nosotros debemos de pensar, porque ese es el Espíritu superior que hablaba la hermana. Usted sabe por qué muchas veces nos va mal, porque estamos pensando con la mente natural. Venimos al culto a razonar la palabra que se enseña.
Y con la mente natural, dice la Biblia que para la mente natural estas cosas que estamos hablando son locura. Pero para la mente espiritual es poder de Dios. Entonces es cuestión de cambiar de mentalidad. Y escuche bien lo que le voy a decir. La Biblia dice, usted vio que leímos en Deuteronomio, que la maldición es hasta la 4ª generación. Pero hoy vamos a leer, y esto sí lo voy a leer, vaya conmigo a Deuteronomio 7 más adelante. Porque nos quedamos con una parte del mensaje, pero no leemos el capítulo completo o el libro completo. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 9. ¿Cuántos se quieren ir ya? No, porque yo lo dejo aquí ya. Había un hermano ya fallecido que decía, siga pastor, cuando eres pastor que está predicando. Adelante, pastor. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 9. Léalo conmigo. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman sus mandamientos. Y guardan sus mandamientos. ¿Hasta dónde? Hasta las 1000 generaciones. Si la maldición era hasta la 4ª, diga conmigo, aún si yo permanezco en la mentalidad, esa maldición era hasta la 4ª, yo soy la 5ª. Pero las bendiciones de Dios me van a seguir hasta 1000 generaciones. ¿Y usted cree que van a pasar 1000 generaciones hasta que Cristo venga? No, hermano. Eso quiere decir que en Cristo toda maldición es cancelada hasta que Él venga. Entonces, deje de estar pensando con una mentalidad de maldición y piense con lo que usted es en Cristo. Piense como lo que usted es en Cristo. Vaya conmigo a Jeremías rapidito. Es que hay cosas aquí que no quiero dejar. Jeremías 31. Jeremías 31, versos 29 al 31. Dice, en aquellos días no se dirá más, los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada uno morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es cosa de nuevo pacto, hermanos míos. Cuando dice que vendrán días, cuando no se dirá más, es que del linaje que usted viene, lo que hicieron sus padres, las maldiciones, los pecados de sus padres, no lo pueden. Si su padre era borrachón, drogadicta, le daba golpe a su mamá, lo que fuera, eso a usted no le va a alcanzar, hermanos míos. Y usted tiene que pagar por eso. Hay mujeres que dicen, no, porque yo tengo un esposo que me da golpe. Es que yo heredé eso de mi mamá. Mi papá le daba golpe a su mamá. No reciba eso, hermano. Suelte ese bandido. Hay hombres que dicen, no, porque yo soy cristiano, pero yo siempre me inclino al trago, porque es que mi papá bebía mucho. Suelte eso, hermano mío. No se dirá más, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les salieron la dentera. Y esto es cosa, si usted lo leyó conmigo, de nuevo pacto. En el nuevo pacto no existe maldición, hermanos míos. Por eso es que Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para contigo, pensamientos de bien y no de mal. Y su pensamiento tiene que estar en consonancia con los pensamientos de Dios. No piense de usted nada que Dios no piense de usted. Piense de usted lo que Dios dice que usted es. Diga conmigo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y yo voy a hacer lo que Dios dice que yo voy a hacer. Me quedan 2 citas más. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. Es que yo quiero que esto quede plasmado no en su carne, sino en su espíritu.
Mire que yo a veces no soy muy dado a leer muchas palabras, sino a parafrasearlas mientras predico. Pero quiero que usted la lea literal. Y si tiene en qué anotarla, anótala. Si trajo un marcador, subrayela y léala 7 veces cuando llegue a su casa. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 16 en adelante. Dice, de manera, dice el apóstol Pablo, que nosotros de aquí en adelante a nadie, diga conmigo a nadie. Eso no es que no, porque mi hermano yo lo vi haciendo una cosita por allí que no era digna, ya yo lo voy a mirar. No, a nadie, diga conmigo a nadie. Ese hermano que está haciendo eso está en proceso. A nadie. Conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno de nosotros, ¿cuántos están en Cristo acá? Pues usted nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, no algunas, no las que me convienen, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Deje de mirarse como usted no es. Mírese después de la cruz. La cruz dividió la historia en dos. Antes y después de Cristo. Así mismo usted debe de verse antes y después de Cristo. El que le venga a recordar a usted un pecado antes de Cristo, dele un boche santo. Dígale a alguien, aconséjame por lo que tú veas que yo haga ahora, para yo madurar. Pero no me traigas a memoria las cosas pasadas. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Usted sabe una cosa. Luego el apóstol Pablo, no lo tengo acá parece, pero el apóstol Pablo le corrige a Timoteo. Ok, vaya conmigo a 1 de Timoteo, verso 1 del 3 al 4. Yo quiero que usted vea esto, porque hay gente que también, aunque usted se lo trate de entender, lo toman a lo natural y se quedan con la parte natural. Yo quiero que usted, que si a alguien no le quedó bien claro, lo entienda esto. Segunda de Corintios 5. Dije, no, 1 de Timoteo, verso 1, perdón. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Excúseme que yo como que titubeo mucho. Déjeme decirle, hermano, yo no soy diestro aprendiéndome versículos de memoria. Yo soy de la gente que sabe que la Biblia lo dice, pero no sabe dónde lo dice mucho. A veces el libro, pero no sé el versículo completo. Es un defecto mío. Dice el apóstol Pablo, toleradme un poquito de locura. Y quisiera yo aprendérmelo porque es bueno. Yo sé mucha Biblia en cuanto, ¿qué dice? Pero ¿dónde lo dice? Son muy pocos los que yo me sé. Juan 3:16, usted me lo pregunta y yo lo voy a decir. Léalo conmigo, dice el apóstol Pablo a Timoteo: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni que presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo. Eso es un mandato de Pablo a Timoteo como apóstol. Así te encargo ahora. ¿Usted sabe qué era lo que acontecía acá? Que algunos no aceptaban todavía de los judíos que Cristo había venido en carne. Y como se entendía que Cristo venía de cierta genealogía, muchos todavía estaban calculando genealogía a ver de dónde venía Cristo. Y entonces había una disputa en la iglesia de que si Cristo había venido o no. Porque ellos estaban viendo a ver si estaban equivocados. Y todo esto era a causa de la persecución. Porque ellos no entendían cómo un evangelio tan poderoso y que ellos tenían que ser perseguidos.
Y habían otros también que querían enseñar esas cosas para ser mejor que los otros hermanos. No, porque yo vengo de la tribu de esto. Por eso que Pablo en una ocasión dice, mire hermano, yo soy hebreo, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irrepresible. Pero todas esas cosas para mí eran basura. Porque yo la estimé como pérdida para ganar la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Entonces, cuando habla de genealogía, no es para que usted ahora empiece a buscar, a preguntarle a su abuela, abuela, ¿y cuál era la mamá suya? ¿Y a qué se dedicaba? ¿Y cuántas cosas malas hizo? Para usted empezar a renunciar a eso. En Cristo, el día que usted se entregó a Cristo, todo eso fue cancelado. Toda acta de decreto que le era contraria fue anulada a usted. ¿Usted entiende? Entonces ya usted no mire eso. Ahora mírese usted de aquí a la cruz. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Dejen de estar mirando genealogía. Para los orientales la genealogía era muy importante. Por eso usted va a ver que en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento hay mucha genealogía. Cada cierto tiempo usted va a ver que está mencionando la genealogía de alguien, en cierto punto para determinar de dónde viene y el por qué tal cosa, pero de cierto punto porque para ellos era muy importante la genealogía. Pero si usted ve después de la cruz, usted no ve que se habla de eso. Pablo, hijo de que fulano de tal, no dice eso. Fulano, hijo de fulano de tal, nadie, porque ya no importa la genealogía, solo importa que todos somos uno en Cristo Jesús. Y por último, vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, tengo muchas cosas que decirle, pero no las podré sobrellevar. Apocalipsis capítulo 5, verso 8 en adelante. Y cuando hubo tomado el libro, esto es Cristo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y escuche esto. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Diga conmigo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Párelo ahí. Nos sacó a nosotros, nos rescató, nos redimió. ¿Tú sabes qué es lo que pasó con eso? Estábamos en él, salimos de él, caímos presos en un sistema. Entonces él mandó a su hijo como el mercenario. Usted ha visto a Rambo, ¿verdad? Y nos rescató. Y nos posicionó donde estábamos en el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y ya ahora usted usted no es lo que usted era antes de Cristo. Usted no es el hijo de la pollera, ni el hijo del zapatero. Usted ahora es hijo de Cristo. Y oiga lo que ahora nosotros somos en Cristo. Y yo quiero que usted lo lea para usted mismo y diga, y me hizo para mi Dios rey y sacerdote, y yo reinaré no en el cielo, sino sobre la tierra. Póngase sobre sus pies, es tan amable. No se vea menos de ahí. Usted es un rey y usted es un sacerdote del Dios Altísimo. Usted es un sacerdote, ¿sabe para qué? Para ministrar en la presencia de Dios. Usted está continuamente en la presencia de Dios. Por eso es que en Él usted es, en Él usted se mueve. Usted no puede verse en Dios cuando está en la iglesia. Aquí estamos en la presencia de Dios. Y cuando sale de aquí, ya usted es un humano, un carnal más. Usted es en Dios, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, donde quiera que usted y yo vayamos. Somos representantes de Dios Altísimo y somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, debemos de estar continuamente como sacerdotes ministrando a la presencia de Dios para poder ejercer dominio como reyes aquí en la tierra. El problema es que como reyes no es con una espada y un báculo, como usted cree, como le dije ahorita, lleno de orgullo, sino como Él venció. Por eso es que cuando Juan mira
dice que le dice que hay un león allá en el trono, pero cuando Juan mira, él no ve un león, él ve un cordero. ¿Usted sabe cómo es que vamos a vencer en este mundo malo? Como corderos. Porque, y también es esto, porque la gente ve en nosotros ese corderito. ¿Usted ha visto que los cristianos nos quieren tomar de pendejos? Como corderito, pero no saben que dentro de cada uno de nosotros está el león de la tribu de Judá. ¿Hay alguien en casa todavía? Yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted mismo en su interior también ore a Dios en esta hora. Si lo puede subir un poco más, por favor. Y usted empiece, cierre sus ojos ahí donde está, no se distraiga, y empiece a decirle a Dios que anule de usted todo pensamiento, todo lo que haya en su interior, todo concepto que usted tenga de usted que no sea el que Dios tiene de usted. Empiece a decirle: Dios, ayúdame a despojarme de todo peso y del pecado que me asedia, y a correr con paciencia la carrera que tengo por delante, Señor amado Jesús. Que cuando yo era un embrión, tus ojos me vieron, pero más allá de eso, Señor, aún desde antes de la fundación del mundo, tú me escogiste, Señor. Yo no soy producto de un producto fallido, de una relación fallida, ni de una violación, ni de nada por el estilo. Yo no soy un ser que vino por la mala voluntad de alguien. Yo soy un ser que Dios desde antes de la fundación del mundo eligió para que naciera en este tiempo. Yo no soy la persona que quizás yo me veo físicamente, pero yo soy exactamente lo que Dios decidió que yo fuera para este tiempo. Empiece a verse como Dios lo ve a usted. Deje de mirar como usted se veía antes. Usted es bello en Dios, usted es hermoso en Dios, usted es poderoso en Dios. Por eso es que usted es más que vencedor, no por usted, sino por medio de aquel que lo llamó, por su gloria y excelencia. Empiece a mirarse en Dios como Dios lo ve a usted. Es tiempo de que volvamos al origen en Dios. Nuestro origen no es en la yagua, en los cambrones. Nuestro origen no es en Munción o en ciertos sitios que naciste. Tu origen es en el reino de los cielos. Tú naciste de Dios. Tú no naciste de un linaje de la tierra. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque permitió que tú nacieses. Dale gracias a Dios por la familia en la cual te colocó. Pero esa no es tu verdadera familia. Aunque tú la ames, aunque Dios te mande a honrarlo, tu verdadera familia está en los cielos. Por eso es que Cristo, cuando venían su madre y sus hermanos, Él decía: mi madre y mis hermanos, no menospreciándolo a ellos, pero dejando entender, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Empieza a mirarte como Dios te ve. Es tiempo de renunciar a todo pensamiento, a toda mentalidad que te está agobiando. Hay gente aquí que ha estado siendo agobiada por pensamientos del pasado en estos días. Hay gente aquí que ha estado luchando con su pasado. Es tiempo de que sueltes el pasado. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sabes lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo: quiero que te desconectes totalmente de tu linaje, porque yo tengo para ti un linaje más excelente, un linaje de realeza. Tú eres rey y sacerdote del Dios Altísimo. Tú no eres un esclavo de este sistema. Tú eres rey y sacerdote del Dios Altísimo. Es tiempo que renuncies a todo pensamiento que no te deja avanzar en Dios. Hay gente que tiene tiempo en Dios y no puede crecer en el conocimiento de la verdad, porque esos fantasmas, esos monstruos del pasado lo mantienen atado al pasado. Recuerda que mirar continuamente al pasado te convierte en una estatua de sal, te mantiene estático, no te deja avanzar hacia la meta, hacia el propósito de Dios.
El apóstol Pablo dijo, por tanto, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo hacia lo que está delante. Yo prosigo a la meta, hacia el premio de su premio llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero realmente Dios Es tiempo de que nos extendamos hacia adelante, iglesia. Dios quiere traer un nuevo vino sobre esta casa. Dios quiere traer una unción fresca sobre esta casa. Pero Dios quiere que cambiemos esa configuración de odres viejos. No se puede echar un vino nuevo sobre odres viejos. Mientras te estés viendo como ese odre viejo que tú eras cuando estabas en el mundo, no vas a poder contener la gracia y lo rico de este nuevo vino. Es por esto que estás batallando y dices, yo no entiendo lo que se predica allí. Esa gente son fríos. Yo no entiendo nada de eso. Esa gente me está diciendo a mí que yo no tengo que guerrear, que pelear, que hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque todavía tú estás en el pasado y no te has colocado en la posición correcta de hijo de Dios aquí en la tierra. El hermano decía ahorita que los poderes de las tinieblas son más poderosos que nosotros. Hermanos, en el amor de Cristo yo corrijo. Toda tiniebla fue puesta debajo de nuestros pies. El enemigo no tiene ya poder legal contra nosotros. Solamente tiene poder cuando nosotros, con una mentalidad antigua, le permitimos a él que opere en nuestras vidas. Es tiempo, iglesia, de cruzar al otro lado. Es tiempo de salir de nuestra tierra, de nuestra casa y de nuestra parentela. Usted cree solamente con ver ese proceso desde que usted cae al vientre. Eso no tiene que ver solamente con tu nacimiento físico. Tiene que ver con un propósito de Dios, hermano. Millones de espermatozoides luchando por la vida. Y tú ganaste esa carrera. Esa carrera solo se gana cuando tienes el potencial en Dios, que no fue dado por humanos, sino que viene desde antes de la fundación del mundo. Tú eres exactamente lo que Dios eligió para que estés en este tiempo. Tú eres un propósito de Dios. Y otra cosa más, hermano, si estás luchando con una enfermedad que te dijo el médico que es generacional, este es el día para tú romper con toda maldición generacional. Y de la única manera de tú romper con toda maldición generacional no es declarando que tú te cancelas, no. La única forma es tú cambiando de mente y entendiendo de dónde tú procedes. Que tú no procedes de tu padre ni de tu madre, tú procedes de Dios. Por lo tanto, ese diagnóstico médico de que ibas a ser diabético, de que te iba a dar cáncer, de que ibas a sufrir de la presión, ese diagnóstico en Cristo Jesús queda anulado, porque Él anuló toda acta de decreto que a ti y a mí nos eran contrarias. Hermano, vamos a empezar a vernos como Dios nos ve. Cancelamos toda acta de decreto que te sea contraria. Y si todavía hay alguien aquí que no se sienta seguro de haber estado en Cristo, de pertenecer a este linaje, este es el tiempo para tú decirle a Dios, Dios, yo me entrego a ti. Yo quiero ser parte de tu linaje, de un linaje real, de ese linaje de, como dice aquella canción de aquel cantautor Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. Porque pertenecemos a un linaje real. Que volvamos. Es el día para tú entregar tu vida a Dios y pertenecer a ese linaje. Está gimiendo. Hoy es el día donde se escribe un antes y un después en tu historia. Hoy es el día para cambiar de una mentalidad carnal a la mente de Cristo. Hoy es el día para entender que no somos seres separados, sino que aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Que estamos escondidos en Cristo, que fuimos bendecidos con toda bendición del cielo en Cristo Jesús. Hoy es un día para cruzar al otro lado. ¿A cuál lado? Al lado al cual pertenecemos, a la realeza de Dios, al linaje real. Padre, gracias, Señor, porque no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros, Señor.
Gracias, Padre, porque esto no fue decisión humana, sino decisión tuya, Señor. Porque en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y no solamente en tu libro natural de genes naturales, sino en tu libro eterno, Señor. En tu espíritu estaba la configuración de que hoy nosotros íbamos a ser hijos de Dios, portadores de la sangre de Dios, el Padre. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Alabe a Jesús. El apóstol Pablo declara esto diciendo: bendito sea el Padre. Diga conmigo: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición de los cielos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos escogiste según tu beneplácito, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Nos escogiste desde antes, Señor. Cuando fundaste los cielos, ahí estábamos nosotros. Cuando fundaste la tierra, ahí estábamos nosotros. En ti, Señor. Porque nunca hemos ido fuera de ti. Siempre hemos sido parte. Es por eso que cuando ibas a la discoteca no te sentías bien. Que cuando pecabas aún sin ser creyente, no te sentías bien. Sentías que ese no era tu lugar. ¿Sabes por qué? Porque desde la eternidad tú no pertenecías a este sistema, tú le pertenecías a Dios. Padre, gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, en el nombre que está por encima de todo nombre, aquel del cual toma nombre toda familia que se nombra en los cielos y en la tierra, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abrace a alguien. Abrace a alguien y dígale: tú y yo somos parte de la realeza de Cristo. Yo seguiré